Estamos con el licenciado Javier Mariscal, abogado constitucionalista. Así es. Licenciado, al parecer tú eres el autor intelectual de las candidaturas independientes del ingeniero Ríos. Platícanos la historia. Sí, gracias. Lo que pasa es que hice un proyecto un proyecto jurídico obviamente, mediante el cual yo consideraba que era viable el registro de una candidatura independiente que pudiera permitirle a la ciudadanía el participar en un proceso electoral. Y con ese proyecto jurídico me acerco con el ingeniero Ríos, el cual es una persona totalmente honesta y sana, un ambientalista con un entorno familiar también sano. Me acerco con él y le digo, bueno, yo tengo el proyecto jurídico, lo que me hace falta es candidato. Me gustaría, si tú aceptas ser el candidato independiente al Senado de la República, pues nada más está en que tú lo aceptes, vaya, y empecemos con todo el trámite. El ingeniero Ríos lo aceptó y solicitamos el registro de su candidatura el día 22 de marzo, que era el último día para solicitar el registro de candidaturas independientes, y posteriormente en sesión del Consejo Local el 29 de marzo del 2012, en sesión especial, es cuando fue aprobada su candidatura independiente. Posteriormente, bueno, se dieron algunas impugnaciones. Desde luego que la sesión la sesión especial de la que les acabo de hablar, pues tuvo momentos de debate muy significativos. Entre ellos, bueno, pues yo hacía valer la convencionalidad constitucional, hacía valer los tratados internacionales que se tienen firmados por parte del Estado mexicano con algunos otros países, en especial con los países integrantes de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, y que debido a esa modificación constitucional que hubo en junio pasado al artículo primero constitucional, pues los derechos humanos fueron elevados a rango constitucional, razón por la cual el derecho a votar y ser votado, que por cierto es un derecho humano, el derecho a la igualdad y a la igualdad ante la ley también, que es un derecho humano, bueno, pues basado en ello es que se otorga la aprobación por primera vez en la historia de la candidatura independiente a un ciudadano. Quiero decirles también que hubo varios recursos de revisión que fueron interpuestos por 3 partidos en contra del acuerdo que aprueba la candidatura independiente de José Francisco Ríos Amezcua y de Ignacio Plazola de Dios, su suplente. Estos recursos de revisión fueron interpuestos por el Partido Verde Ecologista de México, por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido de Acción Nacional. Contra esos 3 recursos de revisión presentamos el 6 de abril pasado, el 6 de abril de 2012 pasado, presentamos un escrito de tercero interesado en contra de los recursos de revisión, y lo que hacemos valer en ese escrito de tercero interesado es algo que precisamente lo que soporta en gran parte la aprobación de la candidatura independiente. Lo que sucede es que el resto de los abogados en el país que también solicitaron el registro de candidaturas, como por ejemplo la de Cloutier y de algunos otros ciudadanos, ellos alegaban la reforma al artículo primero, y es decir, alegaban la última parte de la Constitución. En mi caso, yo lo que hice fue un estudio más profundo de la Constitución, y ya que del artículo 41 constitucional es del que emana o el que regula la forma en cómo emana el poder en México, bueno, pues hice un análisis desde que nace el artículo 41 en 1917, cuando en el Diario Oficial se publica la Constitución que en aquel entonces, pues siendo Carranza presidente, se publicó. En aquel entonces el artículo 41 no contemplaba absolutamente nada sobre partidos políticos. Este artículo, el 41, ha sufrido 6 reformas a lo largo de la historia. La última fue en el 2007 y la primera reforma fue en 1977, y en dicha reforma se contempla la inclusión al texto constitucional de los partidos políticos como entidades de interés público. En 1981 México firma los tratados. La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también fue firmado en 1981. Y cuando un país firma un tratado internacional, tiene el derecho de hacer reservas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede decir, de todo el texto del tratado internacional que estoy firmando, ese artículo en especial yo lo voy a interpretar de esta forma, debido a que mi Constitución contempla
este marco jurídico y por lo tanto yo lo voy a interpretar así. En el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 23, numeral 2, es en el que contempla el derecho a ser votado y contempla también que los estados parte de esa convención se comprometen a que exclusivamente, así lo dice la convención, el Tratado Internacional así lo dice, que exclusivamente por razones de residencia, edad, situación jurídica, como pudiera ser el que estuvieras preso, por ejemplo, exclusivamente por esas situaciones, se puede regular a través de la ley, cualquiera de los estados parte puede regular a través de sus leyes el poder ser votado. Jamás se contempló el que fuera un derecho exclusivo de los partidos políticos. Entonces, al no hacerle ninguna reserva al artículo 41 constitucional, el Estado mexicano al momento de firmar los tratados internacionales, obviamente le reconocía desde ese momento su derecho a los ciudadanos de votar y ser votados, y se lo reconocía como un derecho humano. Esa es la parte fundamental de esta situación, debido a que la mayor parte de los abogados, si no es que todos, se fueron a alegar la reforma constitucional que sucedió en junio de 2011 pasado, mientras que yo hice una especie de pinza y puse a valorar ambas situaciones. La que se dio desde el momento que se firman los tratados internacionales, en donde no se hacen reservas a la Constitución y no se contempla la exclusividad para que los partidos políticos sean los únicos que registren candidaturas, y por otro lado la reforma constitucional actual, es decir, que ni desde el origen ni en la actualidad está contemplada la exclusividad de los partidos para registrar candidatos. Sí se contempla la exclusividad de los partidos políticos en la ley. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 218, numeral 1, contempla la exclusividad de los partidos políticos para solicitar se les registre candidatos. Pero por tratarse de una disposición de carácter legal, jamás podrá estar por encima de una disposición constitucional, ni tampoco por encima de los tratados internacionales. Entonces es por ello que hemos llegado a un estudio más profundo de la Constitución y sabemos que vamos a sostener esta candidatura. Obviamente que hay varias rutas a seguir, son 4 los pasos para lograr que queden asentadas las candidaturas independientes en todo el país. ¿Cuáles son esos 4 pasos? De los 4 ya dimos el primero, que es la aprobación por parte del Consejo Local. Cuestión histórica también que hay que agradecerle a los consejeros ciudadanos que tuvieron a bien aprobar esta candidatura, que obviamente demuestran tener conciencia ciudadana y que fueron sensibles ante los argumentos jurídicos que esgrimí durante la sesión especial del pasado 29 de marzo de 2012. Y por otro lado también comentar que, bueno, de esos 4 pasos que hay que seguir, el primero es precisamente la aprobación que ya se dio del Consejo Local. El segundo, bueno, como se interpuso recurso de revisión en contra de esta candidatura, tendrá que resolver ese recurso el Consejo General del IFE. Si no nos aprobaran la candidatura, existe el recurso de apelación contra lo que resuelva el Consejo General del IFE, y lo tendría que resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahí se abren 2 caminos. El primero es que si la Sala Superior inaplica el artículo 218, numeral 1 del COFIPE, que contempla la exclusividad de los partidos para registrar candidaturas, si llega a inaplicarlo, bueno, pues tiene que darle cuenta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la inaplicación, y si la Suprema Corte tuviera algún criterio distinto originado por alguna acción de inconstitucionalidad que con antelación se hubiera dado, bueno, pues entonces será la Corte la que defina qué criterio debe prevalecer, si el del Tribunal Electoral o el de la Suprema Corte. Pero si el Tribunal Electoral deja en firme la candidatura de Francisco Ríos Amezcua, aunque el criterio de la Corte cambie, esa candidatura es inatacable. Pero lo que sí sería atacable sería el criterio de la Suprema Corte, porque la